yo no sé. Hola, mi nombre es Héctor Castro y los saludo desde aquí, desde Venezuela, donde escuchamos Encamíname Radio. Hola, Dios los bendiga. Soy Armando Cujilema de Ecuador y también escucho Encamíname Radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto y desde México escucho Encamíname Radio. Hello, this is Andrés Domínguez and I'm talking to you from Florida, United States, and hereby we are listening Encamíname Radio. Hola, soy Francisco de Argentina y también escucho Encamíname Radio. Hola, buenas tardes, soy Abdul y desde Marruecos escucho encadenameradio.com. Min Madinat Mani Malal nastami' ila radio encadenameradio.com. Hola, buenas, soy Edu desde Madrid, España y escucho encaminameradio.com. Todos ellos escuchan Encamíname Radio. Súmate y sintonízanos a través de la web www.encaminameradio.com. Una estación cristiana para estar en comunión con Dios. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. El camino del Señor es perfecto. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Tenemos oportunidad todos los días de compartir en este horario su programa Encamíname y desearles de todo corazón a los oyentes que nos unamos y que inviten a otros a la sintonía, con el fin de que estemos ahí atentos y podamos recibir esta palabra que nos fortalece y nos guía y nos enseña todas las cosas necesarias e indispensables para entrar en la perfecta voluntad del Señor. Hay temas que nosotros hay veces no le damos la importancia ni tampoco la trascendencia, porque escuchamos miles y miles de cosas que de una parte y de otra abrimos los oídos y nos contaminamos si miramos objetivamente la verdad. Es así. Pero bíblicamente nosotros vemos que es necesario reprender el pecado. Y el reprender el pecado de quien sea, así sea de las altas jerarquías de una iglesia, tienen que ser perfectamente reprendidas. Muchas veces esto no se logra porque nosotros tenemos una idea completamente difusa, una idea vaga, no tenemos una idea concreta de que todo ser humano, sin excepción, tiene pecado y que está contaminado de pecado, y por lo tanto es necesario, como dice la palabra, exhortaos unos a los otros, y reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Porque mucha gente, sin darse cuenta, incluso no importa que tenga autoridad sobre una iglesia, se equivocan y nos equivocamos todos. Incluso yo también me equivoco porque humanos somos y realmente no podemos decir que porque tenemos una investidura, entonces somos perfectos. Perfectos no hay sino Dios y el resto, todo hombre sea imperfecto y sea contaminado de pecado. La palabra de Dios dice que el pecado es reprendido y hay ejemplos absolutamente concretos y claros y comenzamos desde el principio. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 17, alcanzamos a notar que el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado es reprendido y la maldición divina llegó a través de la tentación que no fue dominada y que comenzó a ser reprendido el pecado por causa del hombre, y esa es una de las primeras enseñanzas que viene a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Posteriormente encontramos grandes ejemplos bíblicos de hombres importantísimos. En el libro de la primera carta a Samuel, en el capítulo 2, 2:29, nos dice lo siguiente cuando un hombre de Dios reprende al sacerdote Elí: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Quiere decir de que no repartió con equidad. Algo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros, y recuerdo esto para que tengamos presente, y todos aquellos que creen a esta palabra, debemos de comprender cosas como esta. Cuando una persona que tiene autoridad no reparte con equidad, porque las ofrendas había que repartirlas con los demás, él le daba lo mejor y engrosaba directamente a sus propios hijos, y no permitía que sus hijos, que el pueblo recibiera
lo que sus hijos estaban recibiendo, porque para ellos era la mejor parte y era la mejor parte. Pero este hombre era reprendido porque quería más a los hijos que al mismo Dios. Entonces uno muchas veces idolatra a su propia familia. Recuerden ustedes que este gran sacerdote después fue reprendido duramente y vino una gran calamidad sobre toda su familia y pereció hasta el último de sus parientes, porque hubo una gran maldición pronosticada por parte de Dios, porque entró en ira precisamente por la desobediencia de este sacerdote. Este sacerdote no importaba que manejara miles de personas, pero era un hombre desobediente, era un hombre que estaba haciendo lo malo y Dios tenía que reprenderlo. Dios utiliza a cualquier persona, utiliza por insignificante que sea, para inmediatamente redarguirlo. ¿Sabe por qué una persona que tiene autoridad no lo recibe? Porque es muy orgullosa, porque es una persona prepotente, es una persona ensoberbecida y por lo tanto le cuesta trabajo recibir con humildad a alguien que le diga: pastor, usted está equivocado en esto. Y la persona le dice: hijo del diablo, el que está equivocado eres tú. Entonces no se escucha, porque realmente el ser humano cree que porque está al frente de muchísimas responsabilidades no tiene oportunidad de equivocarse. Claro que las oportunidades las tiene todas y de todas se puede equivocar. Y si nosotros tenemos sensibilidad y tenemos humildad, escuchamos y más bien vamos y nos inclinamos ante la presencia de Dios y pedimos al Señor que nos ayude para mejorar esa parte y seguir adelante, porque es necesario también que dentro de un llamamiento hayan pérdidas para después obtener muchas ganancias. Con esto me permito hacerle unas aclaraciones a todos aquellos que aspiran a tener una gran congregación, que aspiran a tener muchos llamados y que aspiran a llenar sus iglesias. Lo primero que toda persona tiene que aspirar, antes de buscar muchedumbres, es a ser un siervo útil, que tome lo que dice la carta de Timoteo, que si desea buen obispado, buena cosa desea, pero tiene que ser ejemplar, tiene que ser un hombre lleno de amor, capacitado para resolver cualquier problemática, tiene que ser sensible a la voz de su feligresía, tiene que ser sensible a la necesidad de sus líderes, tiene que ser sensible al desarrollo y a la proyección de la iglesia. Es decir, tiene que tener muchas cualidades que no se logran solamente con el deseo de tener una gran muchedumbre. Solo se logra cuando se dispone ante la presencia de Dios que Él trabaje duro y comience a desarraigar todas esas cosas que en el corazón del hombre están y que impiden que se pueda tener una gran feligresía. Entonces, se puede tener feligresía, sí, pero no puede ser de Dios si no realmente se ha pagado el precio por ello. Uno debe comprender que el primer trabajo que Dios comienza a realizar es en el trabajo del sacerdote. Es en el trabajo de aquel que tiene la responsabilidad de conducir un pueblo a la salvación. Por eso, lo primero que tiene que disponerse es que Dios obre en ti antes de pedir un pueblo, porque si tú no estás preparado, tú puedes llevar un pueblo a la apostasía, puedes llevar un pueblo al libertinaje, puedes llevar un pueblo a la confusión. Y si tú haces esto, aunque estés bien y que tengas el reconocimiento de muchísima gente, tarde o temprano pagarás por lo que has hecho, porque no tendrá el injusto por justo. Y eso lo tiene escrito Dios y así se cumple, porque Dios no hace acepción de personas y todos debemos de temer a esa palabra, porque cuando nosotros predicamos esta palabra, nosotros somos los primeros que estamos bajo el juicio de la misma. Que Dios nos guarde, nos ayude y nos permita seguir adelante, pero no ir a truncar las vidas de otros, porque de eso también el Señor nos pedirá cuentas y nuestro suplicio y nuestro dolor y nuestro sufrimiento allá en los infiernos es más grande que el de cualquiera si no tenemos en cuenta que la banalidad de la vida es solamente un ir y venir, es una neblina que propiamente pasa rápido y que realmente queda la realidad de lo que nosotros hayamos realizado. Tenemos una gran responsabilidad con el pueblo. Que Dios nos ayude y que ayude a todos los que pretenden o quieren o desean servirle a Dios, pero no se puede servir a Dios con emoción. Uno tiene que estar consciente acerca de la responsabilidad de lo que Dios nos demanda y asimismo cumplir, porque grandes hombres cometieron grandes errores y fue su caída. Yo quiero que miremos otra enseñanza que nos da la Biblia en la primera carta a Samuel, en el capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho,
No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire la pérdida tan grande que tuvo este hombre por un desatino que se cometió en ese momento. Él debería de ser amonestado y fue amonestado directamente por el sacerdote Samuel. Y por eso este hombre tuvo que dirigirse hablándole concretamente y claramente qué era lo que estaba pasando. Y ahí cuando le habló sobre este tema, ¿qué fue lo que primeramente le sucedió? Que este hombre, en medio de esta gran dificultad, cometió el error más grave que se había podido cometer, porque utilizó las cosas que no debía de utilizar, ni podía tomar la autoridad que no debía de tomar con respecto a las cosas de Dios, y el sacerdote lo reprendió duramente, y ahí fue cuando se gestó su gran pérdida de perder la investidura y el asentimiento de la confirmación del reino sobre Israel para siempre. Realmente por una locura, que Dios nos ayude, porque muchas veces nuestros propios actos en un momento determinado de la vida pueden truncar cualquier acto, cualquier situación. Ninguno de los que estemos presentes estamos exentos, porque hay que tener mucho cuidado y tener mucho temor y pedirle al Señor que nos ayude, porque verdaderamente no sabemos de qué manera nos puede causar tropiezo. Y bien dice la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 3, no sea que yo pusiere tropiezo, dice Jehová, sobre alguno de mis justos, y ellos ahí pierdan todo, porque el que permite poner tropiezo es directamente Dios. El diablo es el que lleva la obra, pero quien permite el tropiezo es directamente Dios. Y por esa razón uno tiene que entender de que no tiene nada ganado. Este hombre lo perdió todo. Y recuerden ustedes que después le dio por consultar a la esta de Endor, y después él mismo se mató. Estas son cosas que debemos de tener muy presente, porque a pesar de que fue un pecado reprendido y que es la obligación de hacerlo y decírselo a las personas, los errores se pagan caros, y este hombre había sido advertido. Este hombre ya se le había amonestado por esto para que no tratara de hacerlo nunca, pero sin embargo le pudo más la desobediencia que la obediencia hacia Dios, y esto fue su peor caída y esta fue su mayor pérdida. Así que sigamos mirando nosotros hechos concretos. Vamos a ver un caso antagónico. Digo antagónico porque cuando el caso de Saúl, él estaba advertido y él no quiso actuar con respecto a las cosas que el Señor le demandaba, sino volvió a caer, y verdad que fue tan grave que perdió la oportunidad de ser confirmado el reino de él sobre Israel para siempre. Ahora encontramos en el mismo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Oh, qué palabra! Qué manera que siendo este rey se le estaba reprendiendo el pecado, se le estaba diciendo acerca de su obra, pero él tomó una actitud completamente diferente. Él tuvo el arrepentimiento, y nosotros hablábamos en el programa anterior acerca de que no hay reconciliación si no hay arrepentimiento. Eso lo habla el libro de Joel, muy concreto, también lo habla en el Nuevo Testamento. Directamente, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo primero que dijo fue, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Sí, el reino de Dios está cerca, pero el arrepentimiento es la parte fundamental. Aquí en esta parte de David, también es reprendido, pero tomó una actitud completamente diferente a la que tomó Saúl. Saúl ya había sido varias veces, había sido amonestado por sus comportamientos y por sus hechos que no iban en concordancia con la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que ese momento, cuando ya cayó en lo que no debía de caer, inmediatamente fue decretada su caída. Y miren las consecuencias. Mientras que David cometió un pecado gravísimo también, porque mató al hombre de la mujer que él quería, de la mujer que él deseaba, de la mujer que él deseó para sí.
y por lo tanto pues excluyó a su propio marido. Entonces lo puso al frente para que muriera, y a través de la espada de los hijos de Amón cayó Urías, cayó este baluarte de la guerra, pero porque había en el corazón de David una mala intención, se había corrompido por el deseo de la carne. Entonces, sin embargo, él recibe esta palabra y le dice: persona quien hiciera esto, digno de muerte es. Y entonces le dije: eres tú, Señor. Y este hombre se arrepintió de todo corazón. Me imagino el dolor y la amargura que recibió en ese momento por el trastorno de una situación complicada, difícil de llevar. Eso nos muestra concretamente las cosas que se están manejando. Así que es necesario que se reprenda el pecado. Algunos lo tomarán, otros lo desecharán, pero el hecho es que es una obligación. El pecado debe de ser reprendido. Y ustedes conocen que David, de ahí en adelante, comenzó una carrera. Claro que lo que él sembró, eso lo alcanzó en tierra, lo alcanzó en la vida, y por lo tanto sus sufrimientos fueron mayúsculos, porque sus hijos cayeron en pecado. Absalón quiso tomar la vida de su padre, y sus propios hijos cayeron en incesto. Fueron violadas sus concubinas, fueron hechos atroces y difíciles, porque el pecado de este hombre había sido difícil. Que Dios nos libre, porque todos tenemos que pagar, y es mejor pagarlo aquí en la tierra y ponernos al día con Dios antes de... Uno se queja, y el principal problema del creyente es que dice que no tiene por qué recibir toda esta cantidad de tribulaciones, de sufrimientos que nos trae la vida, pero no comprendemos que esto es necesario, porque a través de esto la reprensión de Dios nos ayuda a pagar el precio aquí en la tierra y poder entrar en el reino de los cielos, porque cuando no tenemos esa oportunidad de pagarlo de esa manera, de sembrar, de pagar lo que hemos sembrado, de recibir la cosecha de lo malo, porque es que hay que entender cómo es el procedimiento de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Eso significa que está entre el bien y el mal. Si tú haces bien, recibes bien. Si tú haces mal, recibes mal. Y eso es necesario, y esa es la ley de la compensación que ha establecido Dios. Y por lo tanto no podemos excluirla, nadie puede excluirla. Por lo tanto, es bueno que tengamos sensibilidad espiritual para comprenderla. Y asimismo, en el momento que estamos en tribulación, recibirlo. Porque la gente se niega, ¿pero por qué? Y van a pedir consejerías. ¿Y por qué me pasa estas dificultades? Entonces, si no se tiene el Espíritu de Dios y no se tiene una doctrina sana, lo primero que se le dice: no, tranquilo, que eso le pasa, y vamos a orar más bien para que el Señor lo bendiga. No, a la gente hay que hablarle acerca de su dificultad. A la gente hay que hablarle acerca de los alcances que tiene el pecado, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, es necesario que la persona se arrepienta, que reconozca, que se aparte y que sepa de que está recibiendo una ciega por el pecado que ha sembrado, por la dificultad que ha sembrado. Y por eso es que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. El rey David de esa manera lo recibió y de esa manera lo pagó. Y por eso fue que tuvo la oportunidad de seguir con Dios y ser agradable ante Dios y ser uno de los ejemplos a pesar de haber pecado y a pesar de haber hecho cosas atroces, como esa que está reflejando ahora la enseñanza en el libro de Samuel, en la segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 y al 9, que dice: ¿y por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así que esto es importante que se tenga presente, porque a este se reprendió y este comenzó a vivir completamente diferente conforme a la palabra de Dios, y aunque tuvo circunstancias y tuvo dificultades y tuvo muchas dificultades, Dios tuvo misericordia, porque su corazón estaba inclinado hacia lo bueno, estaba inclinado hacia lo santo, estaba inclinado hacia lo puro, estaba inclinado hacia lo honesto, pero su carne muchas veces lo tiraba hacia las cosas que no debía, y eran las pagas de su desobediencia y de la falta de sujeción precisamente a la carne en las cosas que no debe.
Vamos a mirar otro ejemplo que está escrito también en la palabra. Es Elías reprende a Acab. En la primera carta a los reyes, capítulo 21, versículo 20, Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque has venido a hacer lo malo delante de Jehová. Recuerden que este hombre era un hombre muy controversial, porque a pesar de tener un llamamiento directamente de Dios, este se había inclinado por desobedecerle, había tomado mujer extranjera, que fue una gran satanista, Jezabel, y a pesar de tener conocimiento de Dios, miren el hombre a qué extremos cae. Una de las dificultades más grandes, miren, nosotros como cabezas de cualquier orden tenemos que tener mucho cuidado en las elecciones que tenemos o que hacemos con respecto a la mujer y a los hijos. Recuerden ustedes que el satanismo es algo absorbente, es algo completamente fuerte en los países del mundo, porque el satanismo, dice la Biblia, y cuando vino el Señor Jesucristo dijo que Satanás se estaba moviendo con mucho ímpetu debido a que sus días eran cortos y él tiene que llevar muchos actos de destrucción sobre la tierra. De eso no se escapan ni nuestros propios hijos, ni se escapa absolutamente nadie. Si nosotros no buscamos mujer conforme a la voluntad de Dios, podemos caer en manos de una satanista que desvía completamente los propósitos de Dios. Si una mujer no está en la presencia de Dios y hace completamente lo que Dios le demanda, puede caer en la mano de un satanista. Mire, pueblo, lo que yo hablo lo hablo con conocimiento. No lo digo porque lo hablo, sino porque tengo conocimiento. Lo que pasa es que estos temas no se pueden hablar ni con los interesados porque no lo creen. Pero esto es real. Iglesias actualmente están que sacan los satanistas a jóvenes en cantidades mayoritarias. Las iglesias, entre más grandes sean, más riesgo están corriendo. Se camuflan en medio de las muchedumbres. Estos son los que desvían a muchos. Deben de tener mucho cuidado. Esto es una prevención que de parte del Espíritu Santo está haciendo para todo su pueblo. Dentro de las propias iglesias se están generando muchísimas aberraciones y dificultades que están y se salen de la perfecta voluntad de Dios. Personas que no le están tomando control, ni toman control a las personas que llegan, ni saben quiénes son, ni dónde vienen, ni para dónde van. Tengan la plena seguridad que están corrompiendo a la iglesia. Tengo completamente testimonios de personas que han sacado de congregaciones de otros lugares, incluso de fuera de Bogotá, se han sacado a 1000 miembros jóvenes en el transcurso de algunos años. La gente no alcanza y lo que se habla, piensa que uno lo habla porque tiene envidia. O porque, ¿quién va a creer esto? Porque cada persona o cada líder que está al frente de una congregación está ensoberbecido y dice que ahí no le cabe nada y resulta que todo está podrido en la parte interna. Entonces, esta es una advertencia. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Esto no es por envidia ni es por nada. Es simplemente porque es una realidad. Están metidos sacerdotisas de alto rango, falsos piadosos, están sacerdotes de alto rango metidos en las iglesias. Revisen, den cuenta lo que está pasando. Miren las cosas extrañas que están sucediendo y pídale a Dios discernimiento y póngale inmediatamente a eso freno para que no le destruyan la iglesia. ¿Qué saca con tener iglesias llenas si no saben perfectamente lo que está sucediendo? Por eso es necesario que Dios nos prepare para que cuando las muchedumbres lleguen haya control sobre todo este tipo de cosas y lo más importante, discipular para que la gente pueda tener conocimiento para contrarrestar el poder de las tinieblas. Porque esto no es fácil, pero esto es real, porque esas son las cosas. Esto le pasó a Acab. Acab buscó a Jezabel. Jezabel era una satánica de alto rango, una mujer pervertida en los placeres de la carne, llena de malos deseos. ¿Y qué pasó? Esa fue la caída de su reino. Esa fue la caída de todo. Dios estaba ahí, luchó porque este hombre se encauzara. Algunas veces se arrepintió y se arrepintió de corazón. Él tenía una desgracia precisamente, y la Biblia nos dice, de que precisamente este hombre fue amonestado y un día se arrepintió. Y cuando estaba el profeta Elías, y le dijo, el Señor dijo, ¿te das cuenta? Míralo,
cómo se ha arrepentido delante de mí. Ese juicio no le llegó, pero posteriormente le llegó. Eso es importante que tengamos presente, pueblo. Es bueno que esto lo conozcamos y lo vivamos con realidad. Fíjate cómo estás. Le doy la gloria a Dios y lo bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y le damos las gracias por el poder de la palabra. Y esperamos que invites a otro mañana para seguir estos temas tan importantes que nos ayudan a conocer lo que es el mundo espiritual. Gracias por la sintonía y estaremos de nuevo mañana, si Dios nos lo permite. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.